De la casa, el rescate, básicamente con el propósito final de sacar la casa de aquí, dejarla un tiempo, esperamos corto, almacenada, organizada, y cuando esté claro dónde se va a emplazar o dónde potencialmente se va a emplazar y cuál es el destino final que va a llevar, la casa va a ser reconstruida. Existe un apoyo de la gente, del público en general, o sea, de la ciudadanía, y de las autoridades. Ya se están hablando de plazos, estamos hablando de montos de inversión para el rescate de la casa, estamos hablando de posibles lugares a donde se instale nuevamente esta casa, así que creo que por ese lado es una energía renovada en esta etapa final del desarme de la casa allí en Laje. El proceso que tuvo la casa desde un inicio, el hecho de empezar a marcar cada pieza importante, única de la casa. Un recocido, un ladrillo que tiene una consistencia distinta y que de hecho, cuando uno analiza el perímetro de la casa, están también usados como parte del sobrecimiento exterior y a su vez tienen un pequeño enchape, un estuco muy superficial, que en cierta manera actúa como un impermeabilizante al exterior, como son elementos de arcilla expuestos, evidentemente que es muy poco probable que resistieran la intemperie de tantos años. Además hay una suerte como de zarpa, donde caían las aguas, lluvias y se canalizaban por el perímetro de la casa para tirarlas lo más afuera posible. Y el que yo creo el original es este. Clavo de techo con golille de plomo y cabeza ancha. Este es el techo más antiguo. Tú ves también que en las estructuras originales uno advierte que también está usado como una suerte de fundación, ¿no? La minería. Es también el reflejo justamente de que tenía el objeto de poder distribuir de la mejor manera posible las cargas en el suelo, pero no hay elementos de hormigón salvo los estucos o el mortero de pega que hay entre un ladrillo y otro. Nuestra historia urbana la tenemos muy desconocida. Porque a mí me gustan las cosas bellas y mi Chile se está poniendo cada vez menos bello. No se cuida, no hay cultura, me da pena. La institución que compró este sitio donó la casa y Perfecto. A partir también de justamente un pensamiento de un arquitecto que es el que va a construir acá como obra nueva, dijo bueno, hay que atacar este problema, es una oportunidad de que justamente no suceda con lo que usted dijo al principio. No, otra casa demolida no, esta es una casa que se va a desarmar y una casa que se va a volver a armar en un sitio. Claro, porque este es un estilo sureño, es un estilo del sur que tiene que cuidarse. Así como Valdivia tenía su estilo también, o tiene su estilo, que a poco este también es un estilo que había en esta calle que era de Temuco. Todas las casas que se perdieron acá pensando en la modernidad, y que la modernidad no ha sido mejor que... Y ese rescate patrimonial, este rescate que estamos haciendo hoy día, en la cual la Universidad Autónoma participa con un granito de arena, es poder tener la casa en las mejores condiciones posibles. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para sacar esta casa y darle a Temuco una memoria real. Pero lo pionero aquí va a ser rearmar, porque yo creo que sí se han desarmado, sí se han recuperado piezas, pero desarmar y volver a armar la misma casa en un sentido original, yo creo que sí somos pioneros.
el esfuerzo que está haciendo la municipalidad, el esfuerzo que está haciendo la universidad de rescatar esta casa y poder reconstruirla y tenerla habilitada como casa, no solo como un museo, sino como casa, no solo como un edificio, sino que una casa donde la gente pueda entrar a ver cómo vivieron nuestros abuelos acá. Entonces esa historia de Temuco yo creo que se puede narrar con una casa, con solamente una casa como esta, que esté bien ubicada, que tenga documentación, que tenga fotografía, que tenga historia dentro. Todos los trabajos son más obra de arte, podría decirlo, porque todo manuales. ¿Ya? Porque no había herramientas eléctricas, pienso yo en esos tiempos. Hay madera que no son acerreadas, como se podría decir, dimensionadas, son labradas artesanalmente con hacha o algo así similar, seguramente en esos tiempos. Yo pienso que esta casa debe ser un ejemplo que hay que transmitir, digamos, a la ciudadanía para que se sienta parte de que se puede rescatar el patrimonio, pero hay que tener como una acción conjunta, como que la ciudadanía se sienta involucrada. Bueno, acá estamos en una habitación que todavía no se ha desarmado, se ha sacado nada más que el papel mural que tenía, de fabricación francesa. De alguna manera tenemos a los alumnos trabajando aquí en algo que es una tarea bastante, digamos, engorrosa, que lleva mucho tiempo, pero es muy importante, que es sacar todos los clavos de las piezas que nosotros estamos recuperando. En lo personal yo creo que de lo más fuerte que tiene esta intervención, a partir del apoyo y de la entrega del voluntariado de los alumnos, en este caso de la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma de Chile. Si ustedes cuentan, tal como en los muros, el entramado de entrepiso, el envigado de piso que estuvimos el otro día bajo él, está encamisado hacia la cara superior, por así decirlo, con un entablado de piezas de 1x8, que es el mismo equivalente al que se puso después en los verticales, y a su vez también fue reforzado básicamente con el material de terminación, que en este caso es un piso que están en este momento retirando los muros. Ese mismo revestimiento también venía en los muros, y en el caso de estos muros de habitaciones, yo ya no necesariamente dormitorio, venía de nuevo terminado con una arpillera y un papel de época. Entonces el piso probablemente que está aparentemente en buen estado y que debería ser el revestimiento que finalmente vamos a usar para terminar. Evidentemente, es decir, las maderas que se definan que tienen un carácter de riesgo se colocan en una cámara de fumigación y se deja por un periodo de 5 o 10 días con una concentración X de gas, y eso se monitorea. Y el gas nos permite controlar los 3 estadios: huevo, larva y adulto. Y por eso nos aseguramos de que foja cero, el palo no tiene problema. Y posterior a la gasificación se le aplica un producto impregnante que tiene efecto residual, que nos da un nivel de protección. Por un lado nos metemos dentro del palo con el gas, y por otro lado aplicamos un preservante que nos da unos 5 o 6 años de protección, para evitar de que nuevamente vuelvan a ingresar. Y es una lástima que todo lo que sea patrimonio, no sea en Temuco, sino que en toda la región, se ha ido destruyendo sistemáticamente. En este caso del rescate de la casa Lienlaf, me parece muy bien lo que está haciendo la Universidad Autónoma, porque ello demuestra de que ahora se tomará conciencia, aunque sea tarde, de que algo hay que rescatar. Aquí está mismo. Nosotros nos interesa mucho generar un interés público sobre el patrimonio en Temuco, más allá de que dediquemos a hacer negocio afuera, pero aquí en este caso estamos trabajando porque nos gusta, porque queremos generar un movimiento de rescate patrimonial en Temuco, y creemos que la comunidad lo merece y la ciudad lo merece. Tenemos que rescatar lo poco y nada que nos está quedando. Hemos rescatado algunas cosas, parte de la cocina, del conocido serpentín, que muchos lo usan todavía hoy día, pero que en esa época era la gente de agua caliente. El sistema de la chimenea que calentaba la casa desde el inicio, que estaba en este caso en el vestíbulo, y esas cosas empezaron a rescatarlas de manera que la gente pueda ver. Bueno, la idea de la participación del Ministerio de Obras Públicas es por la vigencia del programa Puesta en Valor del Patrimonio,
que es un programa que busca recuperar el patrimonio inmueble, específicamente de Chile, que es un tema que la verdad es que no ha sido muy abordado a través de nuestra historia. La gente pueda conocer también los sistemas constructivos que se usaban, los recubrimientos, cómo se aplicaban los revestimientos, cómo se aplicaban los pisos. Aquí tenemos tal vez los primeros pisos flotantes del siglo XX, porque esta casa tiene todo el piso, del primer piso de un entablado en bruto, y sobre el entablado en bruto va el entablado definitivo, o sea, tenemos un piso flotante con todo el diseño que tiene. Por lo tanto, esa artesanía que se ocupaba en la época para tener un buen vivir, es interesante que la gente la conozca. Que lamentable que todavía en nuestro país no existan políticas de Estado para resguardar este tipo de patrimonios. Temuco somos una ciudad prácticamente sin identidad. Lo de ayer fácilmente va desapareciendo porque simplemente no existe una legislación que la resguarde. O sea, qué pena que las nuevas generaciones no puedan disfrutar de estas arquitecturas que fueron de ayer y que deben ser de siempre. Estos fenómenos en cualquier país desarrollado, en Europa, jamás ocurriría. ¿Ya? Y la idea de la participación de nosotros acá es poder gestionar la materialización de un proyecto con esta vivienda, como lo dije anteriormente, en otro lugar y con un uso público, que ojalá la gente pueda apreciar y conocer la vivienda. También poder contar la historia de la Avenida Alemania y de las otras viviendas a través de esta vivienda como ícono.